Y hoy pues vamos a aprender una porción bíblica para la meditación en la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Juan, un pasaje muy conocido pero nos lleva a grandes verdades bíblicas. El Evangelio de San Juan en su capítulo 3, y vamos a leer los versículos 16 al 21 para poder comprender de la palabra del Señor. Y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender nuestro tema para esta preciosa mañana. Y hoy vamos a aprender sobre el amor que advierte condenación eterna. Es el tema que vamos a aprender para esta preciosa mañana, sobre el amor que advierte condenación eterna. Mis hermanos, en pleno siglo XXI, hablar de amor hoy en día, de acuerdo al concepto filosófico de la ciencia humana, hablar de amor es no lastimar a nadie y enseñar a los humanos que solo hay una vida relativa en este mundo, pero tenemos que entender que el mundo lo habla de manera relativa, un concepto de amor relativa, y que para ellos no hay absolutismo, y que la expresión práctica común en la sociedad es que cada quien viva como quiera. El mundo así vive, el mundo así piensa. Si este es el amor del mundo, que cada quien viva como quiera, porque no hay absolutismo, solo hay relativismo. Así piensan los mejores pensantes del mundo. Pero hoy la palabra de Dios nos lleva sobre este tema para entender el amor que advierte condenación eterna. Y la primera verdad lo encontramos en Juan 3:16, muy conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, la primera verdad que encontramos en relación a nuestro tema sobre el amor que advierte condenación eterna es el amor que da provisión divina para el mundo. Si es el amor que da provisión divina para el mundo, la expresión porque de tal manera amó Dios al mundo, la misión del Hijo es motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo malvado y pecaminoso de seres humanos que se encuentran en rebelión contra el Dios Altísimo. Cuando vemos esta escena que presenta Juan, nos ayuda a entender que la expresión de tal manera resalta la intensidad o grandeza de su amor como provisión para el mundo, para entender qué es lo que Dios nos está revelando a través de su palabra. El Padre entregó a su único Hijo para que muriera en beneficio y representación de hombres pecadores como provisión para el mundo. El amor de Dios al mundo no fue tan solo un sentimiento, sino que se tradujo en una acción concreta. Dio a su único Hijo.
Juan explica en otras ocasiones que Dios envió a su Hijo al mundo como hombre para sufrir y morir y así llevar sobre él el castigo de todos los pecadores que crean en él. Fue la perfecta provisión de Dios para el mundo. Mis hermanos, el Padre envió a su Hijo para que la vida eterna como provisión para el mundo, el regalo más grande de Dios, estuviera disponible para todos, para todo aquel que en Él cree, es decir, para quienes confían personalmente en el Hijo de Dios. Hay una pequeña expresión ahí bíblica que dice no se pierda. Significa que no será condenado en el juicio eterno aquel que crea en el Hijo de Dios. Significa que tendrá vida eterna, una vida de gozo y abundancia en Jesucristo, tal y como la Biblia nos hace recordar a cada uno de nosotros. Para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación para ellos. Nos ayuda a comprender por qué la salvación es por gracia. Hermanos, podemos nosotros comprender a la luz de la palabra de Dios una vida de gozo, una vida abundante e inmensurable bendición en la presencia de Dios por toda la eternidad cuando alguien pone su fe en Jesucristo. El que cree en Cristo tiene esa vida eterna. Esta es la provisión perfecta para el mundo y ya goza de sus bendiciones en el presente, porque la regeneración sucede en vida, sucede aquí sobre la tierra. Si bien no plenamente por causa del pecado, por el combate que hay en el corazón y en el alma del ser humano, ni aún siendo cristiano, pero sí de manera significativa y real en este mundo, porque el hombre sabe que hay algo que sucedió dentro de su vida, algo que le marca para diferenciar entre lo que ama y lo que no ama, entre lo que piensa de acuerdo al pensamiento de Dios y de acuerdo a los pensamientos que no son de Dios. Algo hay dentro de su ser que le dice esto no agrada a Dios, porque nos ayuda a entender, mis hermanos, estas grandes verdades que hoy nos va a enseñar la palabra del Señor sobre el amor que advierte condenación eterna. Es el amor que da provisión divina para el mundo. Hay algo ahí en el ser humano regenerado que le hace alumbrar para poder advertir lo que no es agradable delante del Señor, porque es la provisión que Dios da para el hombre que es ya regenerado. Pero podemos nosotros aprender otra lección, otra respuesta en relación a nuestro tema sobre el amor que advierte condenación eterna. Veamos lo que dice el versículo 18 y lo dice de esta manera: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Lo que podemos aprender es que el amor que advierte condenación eterna también es el amor que condiciona al mundo. Si es el amor que condiciona al mundo, entonces vamos a aprender lo que son las condiciones de Dios y lo que es la realidad del mundo. Hay una expresión bíblica, creído en el nombre, la frase literal, creer al entrar en él, en el nombre, significa mucho más que un asentimiento intelectual de las afirmaciones del Evangelio. Lo que significa es que incluye confianza y compromiso con Cristo como Señor y Salvador, que traen como resultado el recibir una nueva naturaleza que a su vez produce cambio verdadero en su interior, en su alma, en su corazón y en sus pensamientos, con disposición para obedecer al Señor. La palabra dice: el que no cree ya ha sido condenado. No creer ni confiar en Cristo no es una posición positiva ni neutral para Dios. Los incrédulos ya condenados por sus pecados porque no confiaron en la solución que Él proveyó para librarlos de la culpa, podemos nosotros comprender que el unigénito Hijo de Dios
nos lleva a la reflexión que este versículo también refuta o está en contra a quienes afirman que una persona sincera que profese cualquier religión puede tener vida eterna de acuerdo a lo que Dios dice según los que no entienden la Biblia. Y acá está la idea en contra del sincretismo, lo religioso, lo ecumenismo, que quieren unir todas las religiones no importando si están en Cristo o no están en Cristo. Aquí lo que está diciendo la Biblia claramente, que el que no cree ya ha sido condenado. Aquel que practica una religión, sea cual fuere su religión, que no sea Jesucristo como Señor y Salvador, lo que es la esencia de este grupo religioso, pues tristemente están en condenación. Hermanos, por desconocimiento bíblico a veces los cristianos pueden pensar que no es amoroso hablarle a alguien acerca de su pecado, de su error doctrinal o creencia, del infierno, de condenación eterna, porque puede lastimar al ser humano. La moda de muchos hoy en día es no tocar estos temas porque nada más quieren una religión. Pero precisamente amor al prójimo es preocuparnos por su destino eterno, porque cuando en realidad Cristo llega en la vida del ser humano, Dios cambia al hombre, Dios salva al hombre para sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz, para que tengan la luz de Cristo, que solo lo encontramos a través de la palabra de Dios. Y entonces podemos nosotros aprender que el amor que advierte condenación eterna es el amor que condiciona al mundo. Y mis hermanos, tenemos que aprender sobre esta verdad, porque la religión confunde, lo religioso confunde. Hoy está la moda de que todo mundo quiere llamarse hermano. Si practica la brujería, la hechicería, la santería, si practica cualquier religión o cualquier sistema de sacrificio, todos se quieren llamar hermanos. Pero esto lo condena la palabra de Dios. Evitar tocar temas controversiales por temor a ofender a las personas no es amor, es indiferencia y es amor a mí mismo. Es amor al ser humano de manera orgullosa, ostentosa, lo cual también es pecado delante de Dios. Tocar temas como la homosexualidad, matrimonio entre el mismo sexo, no, esos temas no se tocan. Ofende al prójimo. Todo ese tipo de pensamiento, hermanos, son diabólicos cuando el cristiano no sabe en lo que cree. Mis hermanos, la gran comisión es predicar el evangelio, pero el evangelio verdadero. Jesús nunca le dijo a quienes le escuchaban lo que ellos querían escuchar. Más bien les presentó la verdad acerca de un Dios 3 veces santo que se ha revelado a través de su palabra, lo que a él le gusta y lo que no le gusta. Y podemos ver que acerca del pecado y acerca de su destino eterno va a marcar la diferencia, porque hay un cambio de vida para los hombres que llegan a los pies de Jesucristo. Ver a una persona que está en pecado o en error doctrinal o en grupos religiosos que no están acorde a la Escritura y callar por temor a ofenderlos o por temor a dejar de agradarles o por temor a dejar ser amigos, es fracasar absolutamente en la tarea que Dios ha delegado a la iglesia como gran comisión. Y esto condena a estos pseudo llamados cristianos, porque no saben también qué creen. Recordemos que es el amor que condiciona al mundo. No a todos se le puede llamar amor. Podemos nosotros pensar en lo que la Biblia dice que es error doctrinal. Son todas aquellas enseñanzas que por tradición o por mala interpretación de las Escrituras presentan una imagen distorsionada de Dios el Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la salvación, de la autoridad de las Escrituras, de nuestro destino eterno, del pecado, del justo juicio de Dios.
Dentro de los grupos religiosos, cuando hay algo de esto distorsionado, solo nos queda decirles que la Biblia revela que hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos, pero su fin es de condenación, porque no han llegado a la luz de Jesucristo. Un ejemplo de esto son los predicadores y cantantes que llaman hermanos a todo movimiento religioso contemporáneo que está a la moda hoy en día en muchos países, lo cual es incorrecto, porque ellos confían en un sistema de salvación que es por fe, por tradición, por buenas obras, para estar bien con todo mundo, para callar todo lo que es enemistad contra Dios y callar ante un serio error doctrinal que hace descansar a millones de personas en una falsa seguridad de salvación, sin arrepentimiento, sin conversión genuina ni santificación. Darán cuenta delante de Dios, porque para ellos sí hay condenación. Otro ejemplo es de quienes se identifican como cristianos y tratan de hacer una mezcla de creación y evolución humana con el afán de ser aceptados por quienes niegan la creación de Dios, creyendo en muchas formas filosóficas que presentan los pensantes ateos sobre este mundo, y por quedar bien con ellos, sí, venimos del mono. Sí, el hombre tiene millones y millones de años de existir. Sí, antes de Adán hubo una creación y ya son millones y millones de años que han pasado. Sí, es que los dinosaurios hace 1.000 millones de años, 500 millones de años. Hay quienes que quieren quedar bien con su profesor, con su universidad, con su ateísmo, filosofías paganas. Y tristemente, hermanos, todo esto solo saca a luz que el hombre no ha sido regenerado, no entiende qué es la palabra de Dios, porque no ama la palabra de Dios. Este es otro ejemplo de la distorsión de lo que es el ecumenismo, el sincretismo, querer quedar bien con todo mundo. O quienes también centran su predicación en agradar a los hombres y no predicar contra el pecado, y ni hablan de santificación, sino solamente hablan de cómo pactar monetariamente con Dios, solo hablan de dinero. Dios les concederá todo lo que ellos pidan a su gusto. O predican del gran poder que tienen las personas para confesar bendiciones o cancelar las pruebas que Dios mismo permite, ignorando por completo la soberanía de Dios. Este tipo de predicadores pseudicristianos también darán cuenta delante de Dios. Pero recordemos que el amor que advierte condenación eterna es el amor que condiciona al mundo: creer o no creer, o se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. No hay huérfanos en este mundo. Y cuando usted evalúa la fe de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su nieto, en qué cree, se va a dar cuenta si en realidad ha nacido de nuevo o no es don nadie. Vive en tinieblas. Y es lo que quiero compartir con ustedes para terminar. Estamos aprendiendo sobre el amor que advierte condenación eterna. Quiero terminar con el versículo 19. Ahí, por favor, en sus Biblias, notemos lo que dice la Biblia. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, el amor que advierte condenación eterna es el amor que revela la condición del mundo. ¿Quiere saber qué dice la Biblia? ¿Cómo es la condición del mundo? De los mejores millonarios, de los mejores pensantes, de los mejores hombres morales, éticos, de los mejores hombres quizás en deporte, de aquellos que viven una vida que es ejemplar para todo mundo en el sentir moral. ¿Saben cómo lo dice la Biblia? Lo dice con esta gran verdad: que el amor que advierte condenación eterna es el amor que revela la condición del mundo. Y ¿saben qué dice? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Estos versículos amplían la referencia del prólogo a las tinieblas y la incredulidad humana, dos palabritas que usa la Biblia, para ver que el que no está en Cristo vive en tinieblas, para aprender que el que no está en Cristo es un tremendo incrédulo. Ay, no le llame incrédulo, pastor, si cree en Dios, y todos creemos en Dios. Pero aquí hay una gran diferencia. La maldad de los seres humanos se manifiesta cuando huyen de la luz. Al mismo tiempo, todo lo bueno es producto de la obra de Dios en la fe en Jesucristo para los hombres regenerados. Esa es una gran verdad. Que si bien es cierto, la mayoría amó más las tinieblas que la luz, siempre hay un remanente que Dios alcanza en su gracia cuando se predica el evangelio. Pero algo que tenemos que aprender a tener precaución, mis hermanos, es que cuando presentemos el evangelio no tenemos que pelear y atacar físicamente a las personas. No tenemos que burlarnos de ellos y no insultarlos, porque tenemos que aprender y recordar que si nosotros mismos no estamos perdidos o sumergidos en el error doctrinal, no es porque seamos buenas personas o más nobles o más santos o más inteligentes que los demás, porque no lo somos. Somos salvos únicamente por gracia mediante la fe en Jesucristo. Nada por lo que podamos jactarnos, convencer de la verdad, aprender que es solo por la obra del Espíritu Santo. Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo significa en todo tiempo. Orar a Dios que le dé la gracia para compartir fielmente su palabra y orar para que Dios alcance a quienes no lo conocen, a quienes viven en tinieblas. Mis hermanos, tenemos que predicar el evangelio, hablar de la verdad en amor, en el orden de Dios, compartir las buenas nuevas de salvación con paciencia, con respeto, con mansedumbre, que eso es nuestro trabajo. Convencer de pecado y convertir a las personas es trabajo solamente del poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado para presentar el evangelio. Con eso no quiere decir que no podamos defender nuestra fe con mansedumbre, con templanza. A nosotros se nos ha encomendado la predicación del evangelio. Ese es nuestro trabajo. Los resultados son obra de Dios. Mis hermanos, si Dios hubiera pintado una franja amarilla en la espalda de los elegidos, de los escogidos, ¿qué pasaría? Cualquier predicador o yo personalmente iría a levantar la camisa de ellos para ver esa franja, para identificarlos. Pero Dios no puso una franja en la espalda de los elegidos. Pero como no lo hizo, debo de seguir predicando en todo tiempo para que se cumpla lo que la Biblia dice: todo aquel que quiera. Y en cuando ese todo aquel que cree, entonces sé que es uno de los elegidos, porque creyó en el unigénito Hijo de Dios por la fe y el arrepentimiento. Pero la mayoría amó más las tinieblas que la luz. Si nosotros queremos hablar de predestinación, si nosotros queremos hablar de este tema, tenemos que saber de que la predestinación sale a luz cuando el ser humano escucha la predicación del evangelio y solo tiene dos opciones: o lo cree o lo rechaza. Cuando vemos esa realidad en la vida de los hombres, se cumple la palabra del Señor: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí no hay huérfanos en este mundo. Si no ha nacido de nuevo, es hijo de su padre el diablo. No hay término medio. No hay. Mis hermanos,
Aunque la mayoría rechace la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, rechace a Jesucristo, al único Hijo de Dios que Dios mandó para morir en la cruz, aunque lo rechace, a este Cristo resucitado, nuestro trabajo es seguir predicando. Yo cuánto quisiera que todo el mundo se convirtiera. Tenemos preparado ya una actividad acá con la hermana Carmen. Hay un grupo que vamos a darle conferencia. Y yo le digo al Señor: Señor, desde ya tú sabes lo que va a pasar. Por favor, ten misericordia de los que van a escuchar tu palabra. Hay otro grupo grande que también lo vamos a trabajar. Señor, por favor, ten misericordia de la humanidad. Ten compasión de la humanidad. Llevemos el Evangelio. Hoy hemos aprendido sobre el amor que advierte condenación al mundo. Este es el auténtico amor. No ese amor que no lo vas a lastimar, no digas nada. No, ese no es amor. Ese no es ser cristiano. Si tiene problemas doctrinales, morales, éticos, hay que hablarle de acuerdo al orden bíblico. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el amor que advierte condenación al mundo, y nos ha enseñado tres grandes verdades: que es el amor que da provisión divina para el mundo, que es el amor que condiciona al mundo, o crees o no crees, que es el amor que revela la condición del mundo, aunque la mayoría ame más las tinieblas, pero siempre van a haber algunos que van a poner su fe en Cristo, que se van a arrepentir de sus pecados. Y debemos de orar para que la iglesia siga predicando el santo y bendito evangelio. ¿Creemos eso, hermanos? Prediquemos el evangelio, que es la única manera para ver que la obra del Señor crezca para gloria y honra de nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.